Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 21 de septiembre y en este programa vais a poder escuchar a toda la banda, a Dani Lovato, a Kenny Ruiz, a Alex Manzano y aquí nos habla Miguel Ángel Tejero, que como siempre va a comenzar relatando los contenidos del programa de esta semana. Comenzaremos como siempre haciendo un repaso al resto de estrenos de la semana, todas esas películas que no nos ha dado tiempo ver o a los que no hemos tenido acceso, para luego meternos de lleno con las críticas de Enamorado de mi mujer, la película de Daniel Auteuil, que cuenta en su reparto con Gerard Depardieu, el propio Daniel Auteuil, y nuestra compatriota Adriana Ugarte, con la que además hemos tenido la suerte de poder charlar acerca de su personaje en esta película y de la que os ofreceremos parte de la entrevista que le hizo Dani Lovato cuando se presentó la película aquí en Madrid. El escándalo Ted Kennedy, la película de John Curran con Jason Clarke, Kate Mara o Bruce Dern, entre otros, que a modo de thriller dramático nos habla del desgraciado accidente que provocó el descarrilamiento de la carrera política de Ted Kennedy. Y concluiremos con Matar a Dios, escrita y dirigida por Calle Casas y Albert Pinto, con Itziar Castro, Eduard Antuña, Boris Ruiz, David Pareja y el grandísimo Emilio Gavira en el reparto de esta comedia. Tendremos un reporte final desde Toronto. Alex Manzano nos hará un resumen de lo que ha sido la segunda parte del festival para completar lo que ya nos contara la semana pasada, y tendremos un pequeñísimo bloque centrado en la edición doméstica de un título de muchísimo éxito. Os vamos a hablar muy brevemente de la edición en Blu-ray de Avengers Infinity War, ya que queremos matizar algún detallito interesante para todos los que estéis pensando en haceros con esa edición doméstica. Concluiremos con vuestros comentarios y como siempre analizando la taquilla del fin de semana pasado. Así que ya sin más, comenzamos. Cuando no hay títulos así muy grandes en la taquilla, la cartelera se dispara y son muchísimos los títulos de los que vamos a teneros que hablar en esta sección. Comenzamos con la película mexicana de animación Ana y Bruno. Se trata de un film fantástico, comedia dramática de aventuras que nos lleva a los años 40. Ana es una curiosa niña que se hace amiga de los seres imaginarios de los pacientes de un hospital psiquiátrico donde recientemente ha llegado junto con su madre. Con la ayuda de sus nuevos amigos intentará escapar de ahí para buscar a su padre y reunir nuevamente a su familia. Se trata del primer enfrentamiento del director Carlos Carrera con el mundo de la animación, ya que viene trabajando desde principios de los años 90, tanto en televisión como en cine, siempre centrado en acción real. La aparición, una película dramática que nos llega desde Francia, dirigida por Xavier Giannoli con Vincent Lindon. Nos habla de Jacques, un reportero de un periódico francés que recibe una misteriosa llamada telefónica desde el Vaticano. En una pequeña ciudad del sureste de Francia, una joven de 18 años afirma haber visto una aparición de la Virgen María. El rumor se extiende rápidamente y el fenómeno toma tal magnitud que miles de peregrinos acuden al lugar de las supuestas apariciones. Jack, que no tiene nada que ver con este mundo, acepta ser parte de una comisión de investigación para arrojar luz sobre este acontecimiento. El capitán. Desde Alemania nos llega esta cinta protagonizada por Max Hubacker, que nos lleva de nuevo a la Segunda Guerra Mundial en este drama bélico basado en hechos reales. En los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial, en plena caída del Tercer Reich, un soldado de 19 años, andrajoso y hambriento, roba el uniforme de un capitán nazi. Haciéndose pasar por un oficial, reúne a un grupo de desertores y comienza a matar y saquear a su paso a través de la golpeada Alemania nazi, descubriendo la monstruosa identidad de aquellos de los que trata de escapar. La película se hizo con el premio a la mejor fotografía en el pasado Festival de San Sebastián. Una cinta española, Diana, drama que nos lleva al mundo de la prostitución, dirigida por Alejo Moreno y protagonizada por Ana Rujas, Jorge Roldán y Laura Ledesma, entre otros. El dormitorio de un piso de la Castellana de Madrid es el dormitorio de Sofía, una escort de lujo. Su nuevo cliente descubre el misterioso nombre que ella tiene tatuado en su pierna, Diana. Él aparenta ser un educado hombre de negocios, emprendedor, moderno y cercano. El piso de Sofía se convertirá en el escenario de un perturbador juego donde se revelarán las personalidades que ambos ocultan, como capas de una compleja cebolla hasta llegar a su corazón. Y la clave del de Sofía se encuentra en el desvelar quién es Diana y qué significa para ella. Johnny English, de nuevo en acción, en este caso dirigida por David Kerr,
aparte de Rowan Atkinson, Olga Kurilenko, Emma Thompson y un montón de gente más que no tenía nada más que hacer. Esta comedia, lógicamente, de acción nos cuenta esto de que cuando un ciberataque revela la identidad de todos los agentes secretos en activo del Reino Unido, Johnny English se convierte en la única esperanza del servicio secreto. Para encontrar al hacker, English tendrá que esforzarse para superar desafíos tecnológicos de la era moderna. En serio, si alguien va a ver esta peli, si alguien es súper fan de la serie Johnny English, por favor que nos dejen muchos comentarios contándonos por qué y no dejéis de contarnos vuestra experiencia. Desde Francia nos llega Madame Hyde, una película escrita y dirigida por Serge Bosson, basada en la novela de Robert Louis Stevenson. En el reparto la grandísima Isabelle Huppert, en este drama donde Madame Gueguil, una excéntrica profesora que es despreciada tanto por sus compañeros de trabajo como por sus alumnos, en una noche de tormenta un rayo la alcanza y pierde el conocimiento. Cuando recobra el sentido se siente completamente cambiada, pero podrá controlar a la poderosa y amenazadora Madame Hyde que habita en su interior. Desde Estados Unidos nos llega The Rider, una cinta independiente dramática que nos habla de Brady, una de las estrellas del rodeo y talentoso entrenador de caballos que sufre un accidente que le incapacita para volver a montar. Cuando vuelve a casa se da cuenta de que lo único que quiere hacer es montar a caballo y participar en rodeos, con la frustración que ello conlleva. En un intento por retomar el control de su vida, Brady emprende un viaje en busca de una nueva identidad y del significado de lo que es ser un hombre en el corazón de América. Esta película se hizo con la Espiga de Plata, con el premio al mejor nuevo director y al mejor actor en la Seminci de Valladolid. En Cannes se alzó como el ganador de la quincena de realizadores y acumuló 4 nominaciones en los premios Independent Spirit Award. Estamos ante una película multipremiada de la que seguramente oiremos mucho, no tanto por este título, sino porque posiblemente su directora, Chloé Zhao, tendrá ahora en su futuro un buen montón de opciones abiertas. Vamos a meternos ya de lleno con las críticas de esta semana. ¿Cómo pudo dejar a Laurence, que es una mujer extraordinaria, por esa niñata de 30 años? Creo que es muy fácil de entender, ¿no? ¿Qué has? Perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Pues nada. Está dale que te dale. Perdón. Siempre está hablando de usted. Enamorado de mi mujer. Daniel Hotel interpreta y dirige esta película basada en la obra de Florian Zeller. En el reparto ya os hemos adelantado a Adrián Ugarte y Gerard Depardieu. Se trata de una comedia romántica que ha sido disfrutada por Dani Lovato y quien también tuvo la suerte de entrevistar a la actriz Adriana Ugarte. Vamos a escucharle. Desde Francia esta semana nos llega la 4ª película como director de Daniel Hotel. La primera en la que no ejerce las funciones de guionista o no firma el guión, aunque quizás sea más conocido en su vertiente como actor por estos lares. Recordad, por ejemplo, la película Caché, un thriller bastante chulo que impactó hace unos añitos ya. Y bueno, aquí se atreve con una especie de comedia dramática con tintes románticos que cuenta con un pequeño reparto, pero de altura. Tenemos por un lado a Gerard Depardieu, Sandrine Kiberlen y la española Adriana Ugarte. Para hablar de esta película me voy a apoyar también un poquito en la propia Adriana, ya que tuvimos la ocasión de hablar con ella. Y por ello va a haber momentos en los que, según los temas en los que entremos, vamos a dar paso a Adriana para poder adentrarnos y acercarnos un poquito más al trabajo que hay detrás de la peli y curiosidades acerca del rodaje. El film lo que nos presenta es una cena de amigos. Por un lado tenemos a Sandrine y a Daniel, que son un matrimonio, llevan muchos años casados juntos. Y tienen un amigo, Gerard, que se ha separado hace relativamente poco tiempo y que se ha enamorado de una chica, de Adriana, a la que quiere presentar en esta cena. Una vez metidos en la cena, cuando Daniel la conoce, pues empieza a fantasear con ella. Y la película va entremezclando los momentos de realidad de la cena con los momentos de ficción, con las ensoñaciones de este hombre. En este sentido, la película juega de forma muy peligrosa con el público, porque hay momentos en los que es muy difícil discernir cuáles son los momentos que están ocurriendo de verdad y cuáles son los momentos que ocurren en la mente de Daniel. De hecho, hasta pasada más o menos la 3/4 de hora, 1 hora ya entrados en lo que es el último tercio de la peli, no tenemos muy claro cuál es el mapa narrativo de la película, y aún así quedan algunos momentos, quedan algunas secuencias que es imposible saber si han acontecido o no. Un estado de confusión que puede ser interesante si está bien llevado,
si tiene algún tipo de criterio y si luego se facilita un poco al espectador ese recorrido para poder digerir y poder comprender. Pero aquí da la sensación de que no, que es todo un tanto arbitrario y lo que digo, exige mucho al espectador para no tener después ningún tipo de recompensa, porque hay secuencias que como decía, quedan sin revelar si han acontecido o no han tenido lugar en ningún momento. Este estado de confusión buscado por el propio director fue uno de los temas que hablamos con Adriana. Si se trasladó también al guión o si trabajaban de una forma más o menos lineal a la hora de abordar el rodaje. Bueno, no tuvimos tiempo, ensayamos la secuencia de Chekhov cuando estoy en el teatro. No, la película se hizo día a día en el rodaje, no hay ensayos. Entonces, o sea, yo me leí el guión para poder estructurarlo y poder separar todas las emas de imaginación de realidad, porque como lector también te pierdes mucho. Yo me perdí al menos y tienes que hacer, sí, un trabajo de destilar cada parte, cada faceta y quedarte con lo esencial de cada uno y después sumarle lo físico, sumarle los matices. Bueno, entonces sí preguntábamos mucho, le preguntábamos mucho, sobre todo si estaba claro, había un acuerdo, ¿no?, que fuera realidad o fuera su fantasía, el tono de credibilidad tenía que ser el mismo, ¿no? O sea, él decía, ya la fantasía ya está en la situación, en lo exagerado, ¿no?, de lo que estoy recreando. Vosotros ya no tenéis que hacer nada, ¿no? Vosotros sed el personaje que yo quiero y ya está. Como veis, el reparto tampoco lo tuvo muy sencillo. Lo que creo que juega en contra de la película, que tiene su gran atractivo y tiene su gran valor en lo que son las interpretaciones. El cuarteto de actores se muestra muy sueltos, muy divertidos. Y aquí, por la parte que nos toca en lo que es España, también ver a Adriana Ugarte trabajando en francés y defenderse de esa forma, de poder tratar de tú a tú a gente como Depardieu sin que se note en exceso esa falta de dominio en relación a alguien que tiene el francés como lengua natural, es muy a tener en cuenta, es un valor muy, muy potente y fue otro de las cuestiones que le planteamos a Adriana. Pasa una cosa muy curiosa y muy positiva, que es que al tener que hacer un triple o cuádruple esfuerzo en escuchar, ya no solo estás a la escucha emocional, que es lo que haces en tu idioma, ¿no?, a cómo recibes o a cómo te impactan las palabras del que tienes enfrente, sino que estás en un esfuerzo tan grande de escucha, sobre todo en una peli con diálogos tan picados, y que el francés hablado por franceses es otro francés, y estás como con un ejercicio de escucha física activa tan potente, que de repente te notas, o sea, por un lado, muchísimo más concentrada y por otro lado, muchísimo más, fíjate, que parece que va a suceder la contra. Se produce como una especie de fenómeno de más frescura y de más espontaneidad. Y yo decía, ala, esto no puede ser, porque como no sabes exactamente por dónde te van a llegar las balas, ¿sabes? Para cuando lo recibes es una sorpresa, resulta como tan nuevo cada vez que tu respuesta también resulta muy poco cocinada. Entonces es un ejercicio que me lo he traído, ¿no?, otra vez a la interpretación española, ¿no?, porque creo que es muy importante el no dar por hecho. Y muchas veces cuando en nuestra comodidad, ¿no?, en nuestro hábito, damos por hecho muchas cosas y nos equivocamos y nos perdemos el milagro del cambio y de las sutilezas y de la espontaneidad que el otro nos está dando, porque de repente recibimos que va a ser igual que la toma anterior, cuando ninguna es igual. Y aquí el director hace también de Juan Palomo, como decía, dirige y actúa, lo que también supone un reto. En cuanto a que hay que saber cambiar de ese chip. Suele ser bastante habitual que los actores o gente con formación actoral, cuando dirige una película, decida también participar en ella como uno de los protagonistas. Y sobre esto le preguntamos a Adriana acerca de cómo ha sido compartir escena y set con un director / actor. O sea, para empezar, partir de la confianza de un director que quiere contar contigo para su película, aunque no sea tu lengua materna y aunque sea un personaje complejo y vayas a estar de la mano con él toda la película, solo ya esa muestra de confianza ya es muy motivador. Entonces fue una toma de contacto ya de profundo agradecimiento. Y después ha sido paso a paso, día a día, secuencia a secuencia, con mucho trabajo. Él tenía el trabajo de ser el personaje protagonista y el director, lo cual no es fácil porque muchas veces te está dando la réplica como personaje y se va el director
y ya está anticipando las correcciones que te va a dar sin querer, ¿no? Entonces es difícil hacer una distinción, ¿no?, entre el personaje director y personaje actor. Y bueno, ha sido un trabajo de afinar día a día. Yo en esto soy un poco insaciable, bueno, en general, así sí me gusta como afinar y volver y también es un ejercicio de confiar, ¿no? El director lo tiene y hay que continuar. Es un director que se guía mucho por sus intuiciones, ¿no?, y por el instinto, ¿no? Entonces veía algo fresco y me decía, es que me da igual que a nivel técnico no esté tan perfecto, o que el movimiento no sea tan bello, o que la pronunciación esté X o Y. Aquí ha pasado algo fresco, ha pasado algo vivo. Esto es lo que yo quiero, me quedo con esto. Lo dicho, esta estructura de guión no termina de funcionar, hace que la narración se vuelva un tanto confusa y no tiene un objetivo claro. Si quiere hacer una especie de análisis de la pareja de la mediana edad y de estas tentaciones de mujeres y hombres más jóvenes de los que nos podemos enamorar y poner en peligro nuestra vida en común, pero de una forma bastante moralista y bastante punitiva con la gente que decide iniciar una aventura de este tipo, ya sea por encaprichamiento o por amor de verdad. Pero en ese sentido es un discurso bastante conservador el que nos propone Daniel Auteuil y que tampoco termina de funcionar, que exige mucho esfuerzo para muy poca recompensa. El gran aliciente de la peli es su cuarteto protagonista. Viendo las otras opciones que tenemos, por ejemplo, esta semana en cartelera y algunas de las películas que sigue arrastrando la taquilla, creo que es una opción que nos podemos saltar fácilmente y sin ningún tipo de remordimiento. Tenemos un problema aquí en Chappaquiddick. Ha habido un accidente. Nos encontramos a Mary Jo. ¿Qué demonios pasó anoche? Que yo conducía. Lo único que sabemos es que la opinión pública pedirá tu cabeza. Contaremos la verdad, o nuestra versión de ella. Quiero que sepáis que hicimos todo lo posible por salvarla. ¿Cómo podemos ayudar al senador? Un cadáver guarda un montón de secretos claves para ser declarado culpable o inocente. ¿Está diciendo que existe la posibilidad de que no se ahogara? El escándalo Ted Kennedy. John Curran dirige esta cinta donde encontramos a Jason Clarke, Kate Mara o Bruce Dern, pero donde también nos sorprende la presencia del actor cómico Ed Helms. Se trata de un thriller dramático que nos devuelve a finales de los años 60. Vamos a escuchar a Dani Lovato. El escándalo de Ted Kennedy, película que llega esta semana a nuestras carteleras, es un ejemplo más de lo mediática y de lo fácilmente adaptable al cine que es la trágica historia de la familia Kennedy. Empezando por el presidente John Kennedy y su asesinato en Dallas, siguiendo también con la trágica muerte de su hermano Bobby, y aquí tenemos un nuevo caso más con el pequeño de los hermanos, con Ted Kennedy, que en el año 69, cuando era no uno de los más, sino el gran aspirante de los demócratas para asaltar la Casa Blanca y convertirse en el presidente de los Estados Unidos, un accidente con el fatal desenlace de una muerte llevó al final a que Ted tuviera que renunciar a su carrera política como aspirante a la presidencia de Estados Unidos. La película viene a contar este episodio que quizá no sea tan conocido en España, y por esto hablaré. Yo al menos, por ejemplo, no tenía mucha noción de él. Y como digo, la película lo que hace es centrarse en este episodio para arrojar un poco de luz y también para mostrar un poco lo que son los entresijos de la política norteamericana, para relatar estos intereses creados que hay muchas veces en torno a estos candidatos presidenciables, en torno a todos los intereses y a todas las maquinaciones y los juegos de poder que se establecen entre las grandes familias de la política norteamericana, las empresas, incluso los medios de comunicación. Vemos un poquito cómo acontece todo esto, cómo se engarzan todas estas piezas para demostrar que incluso las personas que en apariencia pueden ser más incorruptibles o tener una imagen de ellas mucho más blanca, tienen sus esqueletos en el armario, y que cualquiera expresa de las manipulaciones y de los intereses, siempre con la excusa de que son intereses a favor del país. En este sentido, John Curran hace un retrato de Ted Kennedy y de este episodio bastante crítico. No es nada indulgente ni condescendiente con el que fuera candidato a la presidencia. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de una de las grandes familias de la política norteamericana, de lo que es su historia reciente, son palabras mayores. Es decir, aquí estamos hablando de un relato de estos héroes con pies de barro, que no hay nadie, a diferencia de lo que puede ocurrir en España, que no hay nadie que esté libre de la crítica, y que al final estos símbolos que creamos y que concebimos muchas veces tienen más de cartón piedra, de mentira,
que de verdad. Y la película juega un poco con eso, con los discursos, con qué es verdad y qué no es verdad, con cómo establecemos un discurso para dar esa apariencia a la realidad y cómo convertimos a la opinión pública a nuestro favor, aun cuando las cosas pueden estar muy en contra. Nociones que hoy día podemos ver claramente con los conceptos de la posverdad y con el juego político que hace el presidente Trump y mediático y televisivo también en Estados Unidos. Aquí tenemos un reflejo de que, aunque en la actualidad la realidad supera la ficción y todo parece un juego para el actual presidente norteamericano, el escándalo de Ted Kennedy lo que nos muestra es que este tipo de juegos y este tipo de maquinaciones y poderes políticos ha estado siempre presente, siempre ha estado ahí. Destacan sobre todo las interpretaciones protagonistas. Ed Helms, al que recordamos sobre todo por Resacón en Las Vegas y aquel tatuaje que se hizo en la cara, y Jason Clarke, que hace del pequeño de los Kennedy. Es un hombre que tiene unas aspiraciones personales muy concretas, tiene muy claro qué es lo que quiere, pero que muchas veces se ve arrastrado por el peso de la familia, por el peso del apellido y por lo que la gente espera de él. Es un tipo, un hombre que se deja influenciar mucho, que tiene que luchar contra sí mismo, contra sus verdaderos deseos, contra la idiotez del apellido, porque bueno, como soy un Kennedy, pues soy intocable, y esa creencia de que está por encima de todos los demás hace que muchas veces cometa decisiones erróneas y lo que podría haberse arreglado con una simple conversación o una confesión acaba desembocando en un auténtico escándalo, como bien indica el título de la película y como hemos ido comentando aquí. John Curran, que es un tipo bastante irregular, las cosas como son. En su haber tiene películas como Ya no somos dos o Praise, sus dos primeras pelis, pero que luego, por ejemplo, con Stone, una película del año 2010 que contaba con Robert De Niro y Edward Norton, era un thriller de abogados y tal, que no terminaba de enganchar del todo a pesar de las buenas actuaciones. Aquí encontramos un tipo que ha aprendido, que bueno, también es cierto que han pasado 4 años desde su anterior incursión detrás de las cámaras como director de cine, y ha aprendido y sabe equilibrar bastante bien la información, sabe que tiene mucha tela que cortar, hay muchos datos, hay muchos personajes implicados en la película, entonces tiene que medir muy bien cómo dosificar esa información, cómo explicarlo todo sin saturar. A mí lo que me ha parecido personalmente es que sí consigue generar un discurso bastante convincente y al mismo tiempo sabe mantener muy bien la intriga del relato. Es decir, aquí se pone en juego la vida de determinados personajes y la carrera política de otros tantos, y se crea un juego de intrigas y de conspiraciones bastante chulo. No penséis tampoco que, por lo que estoy diciendo, que estamos ante un thriller, que va a haber grandes momentos de tensión, nada más lejos de la realidad. Esto se centra más en el drama político y periodístico. Por un lado tenemos a Kennedy y todo su grupo intentando esconder este escándalo al que hace referencia el título, y por otro lado tenemos esa opinión pública y esa prensa que presiona y busca conocer la verdad, caiga quien caiga. Una apuesta que quizá tenga algún puntito de ritmo que no termine de enganchar a todo el mundo, pero como digo, las actuaciones están tan bien. Jason Clarke mola tanto como Ted Kennedy. Es tan interesante el tema y se hace un retrato tan chulo y tan atractivo de este personaje político, que bueno, que si tenéis un mínimo de curiosidad, seguramente descubriréis una historia realmente apasionante, que ayuda también a edificar un poco esta imagen tan contradictoria que tenemos de lo que son los Estados Unidos. Cuando amanezca, la especie humana se extinguirá de la faz de la Tierra. Solo podrán sobrevivir 2 personas, y vosotros seréis los encargados de elegir a esos 2 supervivientes. Matar a Dios. Calle Casas y Albert Pintó escriben y dirigen esta comedia donde encontramos a Itziar Castro, Eduardo Antuña, Boris Ruiz, David Pareja o Emilio Gavira. La película se hizo con el Gran Premio del Público en la sección oficial de largometrajes del pasado Festival de Sitges. Vamos a escuchar la opinión de Dani Lobato. Después de alzarse con el Premio del Público en el último Festival de Sitges, llega por fin a nuestras pantallas Matar a Dios, una película muy muy pequeñita que cuenta con un reparto protagonista encabezado por Itziar Castro, que lo ha petado con Vis a Vis y que vamos a ver a partir de ahora como profesora de interpretación en la Academia de Operación Triunfo. Emilio Gavira, de Mortadelo y Filemón contra Jaime el Cachondo, Blancanieves, además de Boris Ruiz, Eduardo Antuña y David Pareja. Los menciono a todos porque es que no hay nadie más en el reparto. Nos encontramos
En la noche de fin de año, una familia decide alquilado una casa rural para pasar esa noche ahí, empiezan a salir secretos entre ellos, empiezan a echar mierdas los unos a los otros, y en esto que aparece un señor que dice ser Dios y le dice que solo 2 de ellos van a sobrevivir a la mañana siguiente. Esta premisa ya tiene su aquel. Es decir, estamos con 6 personajes, un villano que se hace llamar Dios y 4 personas totalmente normales, con sus penurias y con sus virtudes, que primero tienen que hacer ese acto de fe, de creer lo que les dicen, y al mismo tiempo, o después de hacer ese acto de fe, tienen que decidir sobre el destino de sus vidas. Es una apuesta muy valiente, muy macarra también. Es una comedia con mucho humor negro, con un tono muy surrealista. A nivel de imagen, a nivel de foto, es una película que recuerda mucho, por ejemplo, al cine de Jean-Pierre Jeunet o al de Fesser. Una foto con unos colores muy, muy saturados, una cámara que se centra mucho en los primeros planos, en unos planos muy cortos para centrarse y para subrayar mucho las expresiones de sus personajes. Se tratan los temas de la deidad, la fe, el destino, la muerte, todos estos temas tan trascendentales de lo que es la condición humana, con mucha ironía, con mucho sarcasmo. Y bueno, los actores saben llevar muy bien el tono de la película. Estamos ante un título que dura, 90 minutitos, puede que 91, 92 minutos con créditos incluidos. Es una película que se pasa bastante rápido. Y bueno, si os gustan este tipo de propuestas alocadas, que no se cortan un pelo a la hora de hacer comedia, con temas tan candentes ahora mismo como el machismo o la lucha feminista, aquí vais a encontrar mucha dosis de bromas al respecto, que bueno, hay que entenderlas dentro del contexto de la película y del tono descarado que tiene el filme. No, en ese sentido es muy difícil que nadie se vaya a sentir ofendido, y si alguien se siente ofendido, pues lo siento por ellos, pero sabían a lo que se metían. Y bueno, es un título bastante apañado. Sí es cierto que por momentos la comedia no termina de funcionar del todo. Los diálogos en algún momento pueden resultar un tanto pomposos, demasiado artificiales, que no terminan de resultar muy naturales. Y alguna broma o algún gag hecho a base de los diálogos de los personajes no termina de fluir del todo bien. Entonces encontramos momentos muy divertidos donde los chistes están muy bien atinados, pero otros en los que quizá habría sido necesaria un par de vueltas a ese guión y a esas frases para que fluyeran un poco más y que tuvieran una mayor consistencia. Aún con todo, lo que es una película ya con una premisa de por sí muy alocada, con una traca final también muy potente, que ofrece un par de giros argumentales, además de divertidos, muy atrevidos, que hacen ver que tenemos aquí voces dentro del cine español muy apetecibles, que se arriesgan, que juegan. Ya la propia elección de reparto protagonista, con unos físicos y unas formas de ser y de caracteres tan diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente, que también le da un plus, le da un valor añadido al título. Y yo por destacar quizá los 2 nombres más conocidos de reparto, tanto Emilio Gavira como Itziar Castro, que además de ser los grandes reclamos de la peli, tienen 2 de los personajes creo que más complicados. Sobre todo Itziar, con más matices. Quizá personajes como el de Eduardo Antuña están trazados de una forma un poco más arquetípica, tienen un rol muy marcado, pero aún así funciona bastante bien. Y dentro de toda esa comedia, el abordar este tipo de temas más trascendentes o más del día a día, hacen que la propuesta, una vez terminado el visionado, sí permite hacer una segunda y tercera lectura acerca de esos temas tratados, que creo que también es muy interesante. Y bueno, si no os termina de enganchar la comedia en alguno de esos momentos, sí es posible que el fondo de la peli sí os pueda convencer más y termine siendo, de todas formas, ya sea por un lado o por otro, una apuesta bastante segura de ir sobre seguro. Y bueno, seguramente no os extraña si al final termina apareciendo como una de las películas españolas a descubrir de este 2018, ya que entramos a finales de septiembre, mediados finales, y ya tenemos que estar empezando a pensar en listas de final de año. Esta es un título que fuera de las grandes ligas de películas
tipo El Reino, Super López, que se van a estrenar dentro de unas pocas semanas, o películas que ya se han estrenado como Campeones o Yucatán. Este otro cine español, más pequeñito, con menos recursos pero con mucha inventiva y mucha imaginación, seguramente termine siendo, como digo, una de las gratas sorpresas del año. Ha concluido el Festival de Toronto, ya tenemos de vuelta a Alex Manzano. No queríamos que dejara de informarnos y de ponernos al día de todo lo que aconteció después de que nos grabara la semana pasada sus impresiones sobre esa primera parte del festival. Nos ha sorprendido a todos encontrarnos en el palmarés como ganadora del premio del público la película Green Book, dirigida por Peter Farrelly, quien en su momento, junto a su hermano, nos dirá títulos como Dos tontos muy tontos, Algo pasa con Mary, Yo mismo e Irene, y aquí ha firmado un drama de época protagonizado por Viggo Mortensen y Mahershala Ali, que nos lleva a la América de los años 60. Habrá que estar atentos a otros títulos como The Man Who Feels No Pain, Series of Last Things o Free Solo, títulos que han terminado de alguna manera premiados en el festival. Pero realmente el gran momento del festival ha sido la presencia de Lady Gaga, que ha llamado la atención tanto en la alfombra roja como luego recibiendo a la prensa tras la presentación de Ha nacido una estrella, de la que ya os hablamos la semana pasada. No me enrollo más y le cedo el micrófono a Alex Manzano para que nos haga un resumen de su experiencia en el TIFF 2018. Ya aterricé de vuelta, ya necesitaba pisar mi casa, dormir en mi cama, aunque son solo para 2 noches y para 2 noches que tenía yo para descansar aquí en Madrid, porque mañana cojo el tren a San Sebastián, son las 12, acabo de hacer la maleta, estoy grabando un miércoles porque papá Matt me ha pedido por favor que le grabe un clip sobre la otra parte de Toronto. Y bueno, como papá Matt se lo merece porque luego me manda a ver pelis chulas, pues que venimos, que haces, no, que todos queremos a papá Matt. Iba a empezar la presentación hablando de la ganadora Green Book. Yo no he visto Green Book ni la voy a ver. Es una película que mi compañero de piso allí se empeñó en que viese, que tienes que verla, que va a ganar el premio del público, tal, no sé qué. Y yo, bueno, puede ganar, pero me da igual. O sea, como comprenderéis, no me interesa una película de señoras de 130 minutos y que si racismo y que si no sé qué. Lo siento, estas movidas a mí no me van, esto a mí ya no me lo cuelan, o sea, no. Y de hecho es una película que probablemente no vea ni cuando se estrene en España, ya por orgullo. Soy lo peor luego que porque me odiáis. ¿Cómo acabó Toronto? Pues el milagro es que siga vivo, porque os prometo que los últimos días fueron terribles, o sea, estaba súper cansado y eso que estaba disfrutando, quiero decir, porque no lo pasé mal, pero es que hubo un momento que sentí que el festival pudo conmigo y los últimos días fueron mucho más relajados, pero eso no significa que no hubiese nada interesante. ¿Quién te cantará? La nueva película de Carlos Bermúdez, contra el que ya visteis que tenía bastantes prejuicios en el especial, y bueno, pues resulta que me gustó. Es un pseudo musical, con lo que eso ya me ganó más. Es una película que es como si Almodóvar dirigiese un guión de Bergman en clave de musical, y eso mola mucho, porque es una película que bebe mucho de Persona, de la película de Bergman, y en un sentido bueno, no es una copia mala, no, todo lo contrario, es una película que está muy, 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 muy bien llevada, muy medida y que merece muchísimo la pena. Me flipó Overtime, que es la nueva película de Carlos Reigadas, director mexicano tan polémico, sobre todo su última película, Post-Tenebras Lux se llamaba, oscilaba demasiado en lo experimental, pero cuando digo demasiado es demasiado. Y bueno, eso hizo que parte de la crítica no aceptara bien esa película. Esta película es menos extrema en un sentido narrativo, pero son 3 horas de película sobre relaciones liberales en un rancho de México. Es una película que en verdad, aunque parezca que no, está hablando sobre la creación artística, sobre lo que es el arte, sobre lo que es el amor. Entonces es algo muy, muy denso, pero a mí me fascinó. Esa película está muy lentas, muy de sensaciones. Por ejemplo, tenemos un plano de 15 minutos en los que vemos un plano subjetivo de un avión. O sea, la cámara está literalmente en el tren de aterrizaje y vemos un avión aterrizando en Ciudad de México mientras suena poesía. Es todo muy ambiental, pero bueno, merece la pena. Me decepcionó mucho Fahrenheit 11/9, sí es, digamos, la secuela, o sea, no es una secuela, pero juega con el nombre del documental que le llevó a ganar la Palma de Oro a Michael Moore, Fahrenheit 9/11, que era sobre Bush, pues ahora hace lo mismo con Trump.
Es un planteamiento que me resulta muy interesante, pero creo que a Michael Moore le ha comido el personaje y ya no es más que una parodia de sí mismo. Esta película es como, no sé a dónde quieres llegar, porque es muy divertida la primera parte, porque lo que hace Michael Moore es que saca todos los recortes de telediarios y tal, de los días previos a que saliese Trump. Ves a la gente decir no va a ganar Trump, ni de broma, no sé qué, venga Hillary y tal, no sé cuántos, en plan, pues que nadie se imaginaba que iba a pasar eso. A media hora ya ves cómo gana Trump y aquello se viene abajísimo. Y bueno, durante ese tramo me reí mucho, pero mucho, pero luego ya creo que se le va de las manos, y sobre todo se le va de las manos en el momento en el que compara a Trump con Hitler. Es demasiado consciente de lo que está haciendo y que parece que quiere más hacer reír o un sensacionalismo fácil antes que de verdad criticar algo como si que hacía Fahrenheit 9/11. Vais a flipar con High Life. Hablaré de ella la semana que viene cuando se proyecte en San Sebastián. Solo digo que es una película en la que Juliette Binoche le roba el semen a Robert Pattinson. Ya hablaremos de ello. Y luego quiero hacer 3 recomendaciones. La primera, The Old Man and the Gun, que aquí va a estrenar Vértigo. Es la nueva película de David Lowery que Dani y yo alabamos en su momento cuando vimos y nos flipó muchísimo su A Ghost Story. Esta es una película muy clasicota que cuenta una historia real de un hombre que asaltó si fueron 40 bancos y no había forma de pillarle. Me gusta mucho. Y es que es el último trabajo de Robert Redford como actor y lo hace con Sissy Spacek. Entonces en un momento de la película le hacen un homenaje y además está muy en la propia película y está muy bien metido porque parece él dentro de esa propia historia. Y es un homenaje metafílmico que me pareció muy bonito. Ya os digo, la película es muy sencillita, no es nada experimental como sí que lo era A Ghost Story o In Nobody Saints, pero es una película tan adorable, de verdad. Y luego hace un pequeño papel Elizabeth Moss, que es maravillosa. Creo que ya hablamos de Jerezmel en el anterior episodio de Toronto. Quiero hablaros de Midnighties, que es una película que le va a flipar a Papa Matt, pero es que le va a flipar. Es la ópera prima de Jonah Hill como director y es una película que huele a Apatow, es una película que huele a Coraine, es una película que huele a Larry Clark. Es como una versión, es como si Judd Apatow hubiera dirigido un guión de Larry Clark. Y mola mucho. Es una película sobre simplemente un grupo de amigos de pues la infancia de un chaval que conoce a un grupo de chavales con los que van en patinete. Y bueno, pues como eso, digamos, que cambia su vida, le hace no madurar, sino un poco evadirse de la realidad que hay en casa, que al final es una madre que les tiene un poco abandonado, su hermano que le maltrata psicológica y físicamente. Es una película muy bonita igual, es una película de ambiente que se ve muy bien, es muy tierna, los personajes no tienen grandes arcos, pero merecen mucho la pena. La distribuye A24 en Estados Unidos, que A24, por cierto, ha tenido entre 3 películas, esta, Gloria Bell, que es el remake de Gloria, de Sebastián Lelio, y ha comprado High Life, de la que ya hablaré con más detalle la semana que viene. Y la otra película que quería recomendar es Long Day's Journey into Night, que hoy mismo me he enterado de que va a tener distribución en España y me alegro mucho porque es una película muy difícil. Es una película que en España la van a llamar El largo viaje del día hacia la noche. Va a hacer también su premier nacional en San Sebastián. Y es una película, bueno, de un hombre que regresa a su ciudad y se encuentra por un tema de una herencia y se encuentra allí con la mujer a la que amó y de repente se mete en un cine y todos a soñar. Lo interesante de esta película es la experiencia de verla, porque al entrar en el cine nos dieron unas gafas 3D. Bueno, ¿y esto a qué se debe? Y cuando empieza la película, en los títulos ponía: esta película no es en 3D, simplemente déjate guiar por lo que hace el personaje. Y después de una primera hora muy Wong Kar-wai, en el sentido de que no entiendes bien qué pasa, no entiendes bien de qué van los personajes, todo es muy místico y demás, vemos que el protagonista se mete en un cine, se pone unas gafas 3D y tú deduces qué es lo que te toca hacer. Te las pones y la película se vuelve en 3D durante su última hora en un plano secuencia alucinante, pero alucinante, que es una forma de mostrar un sueño o lo que se deduce que es un sueño, porque tampoco está claro. Es una secuencia alucinante que cogen un dron, de repente se tiran por una tirolina, salen de una cueva, se montan en una moto, fuegos artificiales. O sea, una puta locura que es, vamos, o sea, a quien le guste mucho el cine asiático ya digo, es una mezcla de Wong Kar-wai y Hou Hsiao-hsien. Me sorprendió mucho Can You Ever Forgive Me, que está basado en una historia real de una escritora fracasada que se dedica a falsificar cartas de autores famosas y venderlas a coleccionistas. Y lo interesante de la película, más allá de la historia, que es muy buena y además está muy bien contada, porque de estos biopic
súper aburridos, sino que dices, joder, me interesa lo que me cuentan. Lo mejor es Melissa McCarthy, que bueno, que todo el mundo la conoce por su faceta cómica, todo el mundo ha visto Las chicas Gilmore, todo el mundo la habrá visto en alguna comedia de Paul Feig, y de repente la tía ha demostrado que es una pedazo de actriz. Impresionante lo que hace. De alcohólica, y es brutal. Estará nominada al Oscar. No creo que gane, porque va a ganar Lady Gaga. No sé, pero muy bien, muy bien. Vi el último Hong Sang-soo, que se llama Hotel by the River. Es una película muy menor, que no llega a pillar bien a donde quería llegar, pero a la vez me gusta. Como ya hablé de Grass en su momento cuando la vi en Berlín, es una película que vuelve al tema de la muerte. Y es que por ahí está la leyenda de que Hong Sang-soo está terminal, y que por eso sus últimas películas hablan así de la enfermedad. No lo sé. Entonces, como veis, en Toronto he hecho un mix de cine comercial, cine de autor. En San Sebastián todo tira más al cine de autor, aunque, bueno, le daré a Matt la super exclusiva de la película que creo que todo el equipo nos morimos por ver, que es Malos tiempos en el Royal, la nueva película de el director de La cabaña en el bosque, que me flipa. Así que, pues nada, os daré envidia desde San Sebastián. Ahora mismo guardo el micrófono, lo meto en la maleta y a dormir, que mañana toca coger temprano el tren. Avengers Infinity War llegó a nuestras tiendas hace tan solo unas semanas. Kenny Ruiz salió corriendo a comprársela y ha querido compartir con nosotros su opinión, no acerca de la película, de la cual ya os ofrecimos 2 programas en su momento, que podéis recuperar si os apetece, un programa en el que hacíamos la crónica regular, la reseña sin spoilers, y luego un apartado adicional con spoilers, metiéndonos en profundidad para hablar de la peli. Pero hoy lo que Kenny Ruiz quiere compartir con vosotros es su opinión sobre la edición física, sobre el Blu-ray que se ha puesto a la venta hace bien poquito. Vamos a escucharle. A ver, para esta sección que usamos de vez en cuando de análisis de Blu-ray, no podíamos perder la ocasión de analizar uno de los grandes lanzamientos de la temporada, que es el Blu-ray de Avengers de Infinity War. ¿Quién no estaba deseando ver el contenido extra de este Blu-ray? Joder, es una peli que casi todo el tiempo son efectos especiales, con una actuación digital alucinante de Josh Brolin para hacer de Thanos, con una cantidad de personajes en acción, o sea, un misterio de cómo han conseguido unificar tantos trucos de stuntmen, de actores de grandísimo caché, y al mismo tiempo personajes digitales. Joder, tenía la misma curiosidad que con El Señor de los Anillos, que nos regaló, ¿cuánto? 9 horas de extra. Bien, pues este Blu-ray de Infinity War es una puta mierda. Y todos los extras que traen son basura. Todo lo que trae son anuncios y trailers spoiler para colmo. O sea, si se te ocurre ver los extras antes de ver la peli, te has jodido toda la peli. Entrevistas entrecortadas donde en todos los documentales, que son 3 o 4 y en total duran 20 minutos, solo recortan la misma puta frase de Kevin Feige diciendo esto es la mayor producción que hemos hecho. Y los hermanos Russo diciendo es la producción más difícil que hemos hecho. Y los actores diciendo nos encanta trabajar con nuestros colegas. Una y otra vez con el mismo puto corte y puto clip. O sea, no hay cosa que contar de esta película para contar siempre lo mismo. Tienen la desfachatez de tener un reportaje que se llama Titán, como si fueran a describir cómo se realizó la escena de Titán, que no es pequeña y que tiene un tratamiento de arte alucinante por detrás. Y es exactamente lo mismo. Hay a lo mejor un par de planitos de rodaje en el que solo hacen chascarrillitos y no cuentan nada. No le dan ningún tipo de importancia a la gente que ha hecho la película realmente, que son los responsables de efectos especiales y los stuntmen, que son la gente que realmente hace que esta película sea tan impresionante y tan épica como es. No los actores que solo se les recorta la cara y se les pone luego con Photoshop, que han hecho su parte, pero joder, en películas de este estilo está claro que no son los que llevan el peso. Hay un extra más de escenas cortadas, que nada, salen 3 escenas cortadas que no están ni cortadas, son las escenas que ya salen pero que duran a lo mejor un minutito más. Completamente prescindible. Estoy convencido de que hay escenas cortadas más interesantes, pero convencido. Y hay otro extra que dura, creo, 2 minutos de tomas falsas con chascarrillos de los actores haciendo el mono mirando a cámara. Una puta mierda de Blu-ray. Yo me lo he comprado porque soy imbécil y tengo que tener todas las pelis estas en Blu-ray porque dentro de mí vive un diablo coleccionista al que odio, pero no lo recomiendo para nada. Es la mierda, pero la peli mola mucho. La peli mola mucho. Diga lo que diga Alex Manzano, la peli mola mucho. Bueno, pues en el programa de la semana pasada hablábamos de la fallida Predator
de películas, como todos lo saben. Incluso os hablábamos de Ha nacido una estrella, adelantando la información desde el TIFF. Y vosotros nos habéis hecho llegar algunos comentarios. Rubén Ramos, por ejemplo, nos daba las gracias y nos decía que era muy interesante la entrevista. Dr. Furzer nos decía que el cambio de sintonía es un cambio para bien y que tiene muchas ganas de conocernos en persona en las JPod, que tendrán lugar el fin de semana del 5 y el 6 de octubre aquí en Madrid, en los teatros Luchana. Efectivamente, como os anunciábamos la semana pasada, vamos a formar parte de un directo que ha organizado Noviembre Nocturno y al cual nos ha invitado para charlar con él durante un ratito. Vamos a hablar del mundo del podcasting, vamos a hablar de nuestros proyectos más concretamente, ¿no? Y allí pues me gustaría poder conoceros algunos de los que escuchéis el podcast y que estéis por allí. Y bueno, evidentemente Doc Furzer, que además forma parte de la organización, para el cual ya he reservado un abrazo que cuento con conocer en persona ese día. Así que los que tengáis la idea de pasaros por las JPod, el día 6 de octubre, en directo a partir de las 5 de la tarde, por allí me podréis encontrar. César Eduardo Ardiles, hacía mucho que no sabíamos de él y nos hace uno de sus habituales resúmenes. Dice sobre la monja que nunca pensó que habría algo peor que Leatherface o No Hables, pero esta nueva entrega del Conjuroverso le ha hecho dormir como un lirón en la sala de cine. Predator dice que se queda con la teoría de que está recortada y que ha habido imposiciones de Fox, porque no cree que una película de Shane Black sea un tan pálido trabajo comparado con mejores productos anteriores suyos. Y coincide con nosotros en que el gore es demasiado explícito. Entretiene, pero todos nos esperábamos algo más sustancial. Y dice que hace unos meses comentó la película Caiga quien caiga, que ha sido denostada por los críticos y que no ha querido verla, y sin embargo se ha enterado de que otra película peruana, Wiña y Pacha, está como precandidata para los Goya. Dice que si llega a nuestro país espera que Alex Manzano no la haga trizas. Muchos saludos, César. Daniel Díaz Ruiz dice que sobre Predator está más o menos de acuerdo con lo que dije en la reseña. Dice que es entretenida, desde el primer segundo no deja un momento de respiro, pero es muy olvidable y no destaca por nada en especial. Comenta que le pasa casi siempre a Shane Black, que no es tan gracioso como él mismo se cree. Algunos chistes funcionan, pero otros casi son de vergüenza ajena. Desde los buenos tiempos de El último Boy Scout o Kiss Kiss Bang Bang, no le sale nada redondo a este hombre. Daniel, yo te recomiendo, que quizá la hayas visto y no estés de acuerdo conmigo, que le eches un vistazo a dos buenos tipos, que reutilizaba su fórmula, se la llevaba además a los años 70, podía hacer una peli de época muy, muy chula, y la peli es muy divertida, tiene momentos muy macarras, pero bastante controlados, y hace un buenísimo uso de la vena cómica de Ryan Gosling y Russell Crowe. Yo es una película que sigo recomendando y la verdad es que me da mucha pena lo que haya pasado con Predator. Ayer precisamente estaba escuchando el podcast que escucho todas las semanas, Filmcast, donde hablaban de la película. Además hacían un análisis en profundidad con spoilers y tal. Y primero hablaban de algún problema de acoso sexual por parte de un actor que además era, o es, no lo sé, amigo del director de Shane Black. Y bueno, la cosa ha sido un poquito turbia y además se puede ver que la película está muy recortada y como reestructurada, no hay ninguna escena de acción memorable. Y como comentaban en el podcast, como digo, al final llegaban a la conclusión de que la peli de 2010 era un poco más redonda y era más coherente. Y echando la vista atrás, aquella peli no me gustó nada, pero no se notaba tan batiburrillo, ¿no? Tan pasada por la batidora. En fin, es una auténtica lástima, como dije la semana pasada, que no consigamos sacar una secuela decente de Predator. Llegamos a la recta final, donde hacemos un pequeño alto con la idea de ver qué películas triunfaron en nuestras taquillas el fin de semana pasado. Y realmente los títulos que se están manejando básicamente son los que ya conocíamos, con un par de incorporaciones lógicamente de la semana pasada. En la quinta posición sigue agarrándose con uñas y dientes Los Increíbles 2, lleva 7 semanas en el top 5 y el pasado fin de semana se hizo con 384.000 euros. En la cuarta posición, Yucatán. Por tercera semana, la película de Daniel Monzón alcanza los 545.800 euros. Y luego ya las novedades. La película Todos lo saben se queda en la tercera posición.
posición con 825.000 euros y Predator se queda en la segunda posición con casi 1 millón, tan solo 999.288 euros. En la primera posición sigue imbatible La Monja en su segunda semana en cartel con 1.591.578 euros. No estáis haciendo vuestro trabajo, no le estáis diciendo a la gente que en Scanners sabemos que La Monja no es para tanto. La semana que viene vuelve a ser una semana de incertidumbre porque hay muchísimos títulos, pero ninguno que sea especialmente llamativo. Por ejemplo, tenemos la peli de Paul Schrader, El Reverendo, que ha causado bastante revolución con Ethan Hawke y Amanda Seyfried. Hay dos pelis que me apetece mucho ver y que no sé si voy a poder hablaros de ellas. Por un lado, Searching con John Cho y Un Pequeño Favor, la nueva peli de Paul Feig. Se estrena también la peli del Papa Francisco dirigida por Wim Wenders. En fin, que hay para todos los gustos. Lo dicho, no sé de qué os podremos hablar la semana que viene, pero está claro que algo os contaremos. Recordad, muy importante, que tenéis que seguirnos en Facebook /podcast.scanners y en Twitter @pscanners para poder compartir nuestros contenidos con el resto del mundo. Y sobre todo, más importante todavía, los que nos escuchéis en iVoox, tener en cuenta que están haciendo cambios en la plataforma y que si estáis utilizando una aplicación para descargar podcast, quizá no terminen de llegaros los audios en el momento que los publicamos y os invitan a descargar la aplicación de iVoox. En principio yo no la he probado, me dicen que es bastante mala, así que sabed que nos podéis encontrar en Podbean. ¿De acuerdo? Hemos establecido ahí un segundo campamento. En Podbean nos podéis escuchar con toda la calidad del mundo y además tenéis acceso a las feeds, a las RSS si queréis descargarnos con vuestra aplicación de gestión de podcast. Lo podréis hacer en Podbean sin ningún tipo de problema. Además, bueno, pues estamos siempre publicando unas horas antes en Podbean para intentar haceros llegar nuestro material a través de esa plataforma que nos va a dar bastante más juego en el futuro. Pero mientras tanto, no dejéis de darle al me gusta en iVoox, no dejéis de darle al me gusta o a las 5 estrellitas en iTunes y dejarnos ahí comentarios. Y, por supuesto, a Dani Lobato y Alex Manzano les podéis leer en La Noche Americana, hablando de cine, evidentemente. A Kenny Ruiz le encontráis en las tiendas de cómics, pero sobre todo le vais a encontrar en un podcast genial. De hecho, es el único podcast en castellano que escucho, más que nada porque tampoco tengo mucho tiempo, que se llama La Hora Random, donde se habla sobre todo de cine de acción. Por ejemplo, en el último programa repasan toda la serie de películas de Mad Max. Tienen uno muy divertido en el que se inventan spin-offs que a ellos les gustaría ver realizados, pero sobre todo eso, huele mucho a cine 80s, a cine de acción y sobre todo es que es muy divertido, aparte de que sí que ofrecen bastante información, pero luego lo más interesante es su opinión y yo creo que es lo que valoro y sobre todo que ofrecen una charla entre colegas y eso se nota. Muy divertido. La Hora Random con Kenny Ruiz y los hermanos Vegas. No dejéis de darle una oportunidad. Y yo soy Miguel Ángel Tejero y me podéis escuchar en Campamento Krypton y algunos jueves en Efecto Doppler. Ya sabéis, en Radio 3 a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves. Nosotros concretamente, Campamento Krypton, aparece por allí todos los jueves y allí me tendréis hablando de lo que más nos gusta. Como siempre, las sintonías del programa están compuestas y producidas por el grupo Altavista. Así que ya sin más, nos escaneamos la semana que viene. Adiós.